Mi nombre es Ronaldo Yomilton Rueda Chupén, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Nacional de Jaén. Bueno, en este caso les traigo un ejercicio acerca de dinámica. El capítulo es cinemática plana de un cuerpo rígido. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. El extremo A de la barra se mueve a la derecha a una velocidad constante, lo que muestra acá la velocidad de A. Determina la velocidad angular y la aceleración angular en función de su posición. Bien, lo que el problema me está diciendo que hay la velocidad angular en función de x, es decir, de su posición, y la aceleración angular en función de x. Bien, para esto también debo de saber que la velocidad angular es igual a la diferencial de θ respecto a tiempo, y la aceleración angular es igual a la diferencial de θ al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado. Bien, y también debo de saber que la velocidad de A va a estar en función de x, que es la velocidad, es decir, es la derivada del espacio respecto al tiempo, es decir, la derivada de x. Y la aceleración, como me dice que es constante, la aceleración va a ser 0. Entonces digo, la aceleración es igual a la segunda derivada de x respecto al tiempo cuadrado, es decir, esto va a ser 0. Bien, también debe de saber lo siguiente. Durante el transcurso del ejercicio voy a aplicar también, me voy a apoyar también de esta propiedad, de esta razón trigonométrica. Seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ va a ser 1. Bien, luego voy a despejar seno de θ. Seno cuadrado de θ, me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de θ. Esto va a ser lo que voy a reemplazar en mis ecuaciones cuando haga el desarrollo respectivo. Bien, al observar mi figura voy a observar que el radio y la barra forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es decir, tengo aquí el radio junto con la barra, forman un ángulo de 90 grados. Bien, aquí tengo la posición x. Entonces en este lado, este cateto va a ser x al cuadrado menos el radio al cuadrado. Entonces también puedo decir que el seno de θ es igual, aquí va a ser θ, el θ que me da aquí, el seno de θ va a ser igual a el radio sobre x. Y también voy a saber cuánto vale su coseno. Coseno de θ es el coseno de θ es igual al cateto opuesto, que es x al cuadrado menos el radio al cuadrado sobre la hipotenusa, que es x. Luego de esto voy a proseguir a lo siguiente, a la primera derivada de x. Claro que la primera derivada de x respecto al tiempo, lo de ahí va a ser igual, en este caso, como voy a derivar respecto a x, tengo que despejar x. Entonces, despejando de aquí x, de aquí despejando x, me va a dar que x es igual a el radio sobre el seno de θ, ¿sí? Respecto a esto voy a derivar, entonces le doy forma para comenzar a derivar. El radio lo saco afuera porque sale como una constante. Me va a quedar, le doy forma, seno
a la menos 1 de tita. Esto lo voy a derivar. ¿Sí? Lo voy a derivar. Ya le he dado la forma, entonces comienzo a derivar. La derivada de x respecto al tiempo va a ser igual a el radio por menos 1 por, en este caso sería seno a la menos 2 de tita por coseno de tita por la derivada de tita respecto al tiempo. Bien, lo que hago es simplemente ordenar. Bien, entonces la derivada del espacio respecto al tiempo se queda la velocidad de A. Entonces digo, la velocidad de A es igual a el menos, sería menos el radio por coseno de tita sobre seno cuadrado de tita por el diferencial de tita respecto al tiempo. Bien, entonces sé que el diferencial de tita respecto al tiempo es la velocidad angular. Entonces de una vez lo reemplazo, si no lo voy a escribir acá para que no haya enredo. Entonces me va a quedar que la velocidad de A es menos el radio por el coseno de tita sobre el seno cuadrado de tita. Todo esto por la velocidad angular. El espejo, la velocidad angular, que es lo que me pide encontrar, va a ser la velocidad angular es igual a menos el seno cuadrado de tita sobre r coseno de tita por la velocidad de A. Entonces comienzo a reemplazar mis datos y la velocidad angular va a ser igual a menos el seno cuadrado. Lo reemplazo primero el seno, como está al cuadrado me va a quedar el radio al cuadrado, es decir, va a ser el radio al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿sí? Debajo el radio por el coseno de tita. Coseno de tita sé que es la raíz de x al cuadrado menos el radio al cuadrado sobre el x. Todo esto por la velocidad de A. Bien, lo que hago es comenzar a simplificar, ¿sí? Entonces me va a quedar que la velocidad angular es igual a menos el radio sobre su posición, que es x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos el radio al cuadrado. Todo esto por la velocidad de A. Bien, ya he encontrado lo que me pedía hallar. Una de mis variables que me pedía hallar, que es la velocidad angular en función de su posición x. Ahora prosigo a hallar la aceleración angular en función de su posición. Bien, entonces la aceleración angular simplemente sería la segunda derivada de x respecto al tiempo cuadrado. Es decir, sería la segunda derivada de esto, de esta expresión. Entonces tendría que derivar. Saco el radio como constante y me va a salir con el signo negativo. Lo que tendría que derivar es toda esta expresión. Coseno de tita sobre seno cuadrado de tita por el diferencial de tita respecto al tiempo.
eso es lo que tengo que derivar, lo de aquí. Bien, entonces comienzo a derivar. La segunda derivada de x respecto al tiempo cuadrado va a ser igual a menos el radio por la derivada de coseno, que es menos seno de tita por diferencial de tita respecto al tiempo, diferencial de tita respecto al tiempo por el seno cuadrado de tita, seno cuadrado de tita, menos coseno de tita por la derivada de seno cuadrado, 2 por seno a la menos 1 de tita por seno a la menos 1 de tita, no, a la 1, seno de tita nada, simplemente por el coseno de tita por el diferencial de tita respecto al tiempo cuadrado. Bien, sobre el seno cuarta de tita. Todo esto por la derivada de tita respecto al tiempo, ¿sí? Más coseno de tita sobre seno cuadrado de tita por la segunda derivada de tita respecto al tiempo. Derivando tita respecto al tiempo, derivando tita respecto al tiempo, va a quedar la segunda derivada de tita respecto al tiempo cuadrado. Bien, lo que hago es factorizar diferencial de tita y multiplicarlo por el diferencial de tita, me va a quedar diferencial de tita al cuadrado, y factorizar. Bueno, sé que la derivada del espacio, la segunda derivada del espacio respecto al tiempo cuadrado es la aceleración. Entonces, esto me va a dar 0. Factorizo seno cuadrado del denominador, entonces va a quedar menos el radio sobre seno cuadrado de tita. Todo esto por voy a hacer con otra forma. Todo esto por ya comienzo a factorizar. Entonces acá me va a quedar seno cubo de tita menos coseno cuadrado por el seno de tita por 2 sobre el seno cuadrado de tita. Factoricé seno cuadrado. Todo esto por la derivada de tita, que factorice por la derivada de tita, entonces va a quedar la derivada de tita respecto al tiempo, todo esto al cuadrado. Más, factoricé seno cuadrado, recuerden, por coseno de tita por la derivada al cuadrado de tita sobre la derivada de tita al cuadrado, segunda derivada de tita. Bien, una vez que tengo esto, lo que hago es ingresar el signo negativo y eso lo paso a dividir y me va a quedar 0, ¿verdad? Lo paso a dividir al otro lado, entonces va a quedar 0 es igual, comienzo, factorizo un seno cuadrado, acá me va a quedar, ¿sí? Factorizo, me va a quedar 0 por el menos por menos más, entonces va a ser seno cuadrado de tita
más 2 veces coseno cuadrado de tita, menos por menos más, ya, sobre el seno de tita, todo esto por diferencial de tita respecto al tiempo. Recuerden que es la velocidad angular, entonces va a ser la velocidad angular al cuadrado más el menos multiplicó por ese más, entonces va a quedar aquí menos coseno de tita por la diferencial al cuadrado de tita respecto al tiempo cuadrado es la aceleración angular. Bien, una vez que tengo esto, lo que hago es pasar a despejar. Entonces, y reemplazo en el seno cuadrado la propiedad trigonométrica que dije que iba a reemplazar. Entonces, seno cuadrado va a ser 1 menos coseno cuadrado de tita. Lo reemplazo aquí y entonces me va a quedar que 0 es igual a 0 es igual a seno cuadrado de tita, es seno cuadrado de tita que vale a 1 menos coseno cuadrado de tita. Ese menos coseno cuadrado de tita más 2 coseno cuadrado de tita, entonces va a quedar 1 más coseno cuadrado de tita sobre el seno de tita por la velocidad angular al cuadrado menos el coseno de tita por la aceleración angular. Bien, despejo la aceleración angular y me va a quedar que la aceleración angular es igual a 1 más coseno de tita al cuadrado sobre el seno de tita por coseno de tita. Todo esto por la velocidad angular al cuadrado. Bien, lo que hago aquí es simplemente volver a reemplazar la velocidad angular. Entonces va a quedar que la aceleración es igual a 1 más coseno cuadrado de tita sobre seno de tita por coseno de tita por la velocidad angular es menos el radio sobre x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos el radio al cuadrado por la velocidad de a, todo esto al cuadrado. Bien, lo que hago es reemplazar el coseno de tita, seno de tita y coseno de tita para poder simplificar. Bien, este desarrollo. Entonces la aceleración angular va a ser igual a 1 más el coseno cuadrado de tita. El coseno lo tengo ya, lo elevo al cuadrado, entonces me va a quedar simplemente x al cuadrado menos el radio al cuadrado sobre x al cuadrado sobre el seno por el coseno. El seno sé que es el radio sobre x y el coseno sé que es la raíz de x al cuadrado menos el radio al cuadrado sobre x. Todo esto por lo de aquí. El menos elevado al cuadrado me da positivo, el radio elevado al cuadrado, entonces me queda r al cuadrado sobre x al cuadrado. La raíz, como está elevado al cuadrado, simplemente me va a quedar x al cuadrado menos r al cuadrado. Todo esto por la velocidad de a al cuadrado. ¿Sí? Entonces comienzo a simplificar. Aquí me va a quedar x cuadrado. Si no, lo escribo para que no se vayan a enredar un poco. Pero sí sé que este radio con este radio se van a simplificar. ¿Sí? Entonces me va a quedar aquí. Me va a quedar x por 1 más x, entonces va a ser 2x al cuadrado menos el radio al cuadrado. Es esto sobre x al cuadrado. Todo esto sobre
la raíz de x al cuadrado menos el radio al cuadrado sobre x al cuadrado. Todo esto por el radio sobre x al cuadrado por x al cuadrado menos el radio al cuadrado. ¿Sí? Por la velocidad de a al cuadrado. Bien, como les decía, comienzo a simplificar. En este caso simplifico el radio, el x al cuadrado. Y entonces la aceleración angular, su respuesta me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que es 2 veces x al cuadrado menos el radio al cuadrado por el radio sobre x al cuadrado por x al cuadrado menos el radio al cuadrado elevado a la 3 medios por la velocidad de a al cuadrado. Y esto de aquí va a ser mi respuesta. Bien, espero que hayan entendido mi ejercicio. Muchas gracias.